Ha comenzado. Las fuerzas de seguridad rusas han invadido el territorio de Estonia. Ataque a los aeródromos de Crimea, un caza con munición completa y un sistema de defensa aérea Pantsir han sido destruidos. Putin está furioso. Habrá despidos. Kupiansk ha sido completamente liberada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las primeras imágenes de la limpieza de la ciudad. En Rostov, en el puerto, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron otro petrolero de la flota en la sombra. Los servicios secretos rusos están intimidando a funcionarios belgas debido a los activos congelados. Zelensky respondió duramente a Putin. Una declaración sensacional del presidente ucraniano que lo cambia todo. Revolución en Bashkortostán. Allí está creciendo un movimiento clandestino cuyo objetivo es la independencia de Rusia. En Rusia están cerrando YouTube y obligando a todos a usar el mensajero Max, controlado por el FSB. Hola, me llamo Julia Kokan y ahora mismo les contaré lo más importante. Pero primero, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto Internet. YouTube. Y empezamos con lo más importante. Durante la noche, en Crimea, el servicio de seguridad atacó con drones equipo ruso valorado en cientos de millones de dólares en el aeródromo de Belbek. Así lo informó el SBU. Esta noche, drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales Alfa del SBU actuaron con éxito contra elementos de la defensa antiaérea rusa en el aeródromo militar de Belbek, en Crimea temporalmente ocupada. Como resultado de los ataques precisos de los drones ucranianos, fueron destruidos 2 sistemas de radar de alerta temprana de largo alcance Nebo SVO. El costo de cada uno es de casi 60 a 100 millones de dólares. El radar 92N6, que forma parte del sistema de misiles antiaéreos S-400 Triumph. El precio aproximado para el mercado interno es de 30 millones de dólares. Para exportación, 60. Sistema de misiles antiaéreos Pantsir S-2. El precio aproximado para el mercado interno es de 12 millones de dólares y para exportación, 19. Y por último, la guinda del pastel. Un avión MiG-31 con todo su armamento completo. El precio aproximado es de 30 a 50 millones de dólares, dependiendo de la configuración y el armamento. Y ahora, a las noticias del frente. Antes de que termine el año, Rusia completará la operación para ocupar Pokrovsk y cerrar el cerco de Mirnograd. Además, lo más probable es que los rusos intenten crear condiciones para una ofensiva posterior sobre Gulyai-Pole y Konstantinovka. Así lo afirmaron las analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, Jessica Savecki y Jenny Olmsted, en una entrevista para RBC Ucrania. Los rusos creen que los analistas intentarán prepararse para combates posicionales por Konstantinovka y Gulyai-Pole en 2026. En las últimas 2 semanas de 2025, es probable que Rusia complete una campaña de 22 meses para capturar Pokrovsk y Mirnograd. Al mismo tiempo, los analistas afirman que la toma de Pokrovsk no dará a los rusos un resultado significativo, ya que este éxito en realidad representa una derrota considerando las pérdidas sufridas. Y sobre la situación en Kupiansk, los militares rusos que permanecen allí rodeados se esconden en edificios de varios pisos. Se sabe que en la ciudad pueden quedar alrededor de 200 ocupantes. Los rusos intentan vestirse de civil para conseguir comida. Así lo contó el comandante del Batallón de Operaciones Especiales de la 13ª Brigada de la Guardia Nacional, Hartilla Abad. Hay muchos de ellos en el centro. Según los informes, quedan hasta 200 personas. ¿Pero ustedes lo controlan todo? Sí, incluso se visten de civil. También quedan allí residentes locales, se ponen ropa de civil e intentan encontrar algo para comer. Sobre lo que está ocurriendo en el frente y a su alrededor en estos momentos, en nuestro informe. Por segunda vez, solo en la primera mitad de diciembre, el ejército ruso toma Kupiansk en la región de Yarkov. Así lo informó el ministro de Defensa de la Federación Rusa, Belousov. La ciudad está bajo control y las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan sin éxito recuperar el control. El grupo de tropas oeste ocupó la ciudad estratégicamente importante de Kupiansk, que el enemigo intenta recuperar sin éxito. Por allí pasaban las rutas de suministro de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En los canales Z hay un video donde supuestamente soldados rusos envían saludos desde Kupiansk. Nosotros, los combatientes de la Federación Rusa, estamos en las calles de la ciudad rusa de Kupiansk.
Enviamos un saludo al presidente caducado. Así, de manera irrespetuosa, el ocupante ruso se dirige al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y es simplemente imposible entender dónde exactamente fue grabado este video. Un soldado puede caminar por cualquier calle de cualquier ciudad vestido con uniforme, aparentemente un uniforme de invierno. ¿Por qué? Esto prueba que la grabación fue hecha en Kupiansk. Sinceramente, En las fuerzas de operaciones especiales, en particular la brigada Jartilla, superaron al mando ruso en la dirección de Kupiansk. En lugar de la captura de la ciudad anunciada por Moscú, el grupo ruso terminó rodeado y su logística fue cortada. Putin miente públicamente al decir que las fuerzas rusas tomaron la ciudad. Yo personalmente fui a Kupiansk para mostrarle al mundo que Putin miente. Solo para mostrar esto. La operación de liberación y limpieza de Kupiansk en la región de Yarkov continúa. Los soldados rusos se rinden o son eliminados. Simplemente no existen pruebas de que la ciudad esté bajo control del ejército ruso. hay muchas pruebas contundentes de que la ciudad de Kupiansk ha sido completamente liberada, excepto por pequeños territorios, pequeñas zonas dentro de la propia ciudad, donde se encuentran pequeños grupos de tropas rusas rodeadas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado avances significativos no solo en la región de Yarkov, sino también en la de Donetsk. Un tercio de todos los enfrentamientos ocurre precisamente en esta dirección, más exactamente en Pokrovsk. Y a pesar de los constantes ataques del agresor, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron afianzarse en el centro de la ciudad de Pokrovsk. Los combatientes ucranianos lograron recuperar el control de 16 kilómetros cuadrados en la parte norte de la ciudad. El enemigo lleva más de 17 meses intentando capturar Pokrovsk. Sin embargo, las unidades ucranianas mantienen la defensa y toman la iniciativa. Como resultado de las acciones contraofensivas, recuperaron el control de 16 kilómetros cuadrados. En la parte norte de la ciudad, también recuperaron 56 kilómetros cuadrados de territorio en las zonas de los asentamientos de Grishino, Kotlino, Udachnoe, al oeste de Pokrovsk. Oleksandr Syrski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo la defensa de la aglomeración Pokrovsk-Mirnograd, a pesar del aumento de la presión por parte de las tropas rusas y de la declaración del Kremlin sobre el control total de Pokrovsk. En el centro de Pokrovsk continúan las operaciones las 24 horas del día. Combates intensos. En esta dirección, el corte de las rutas logísticas mediante drones es una de las principales tácticas de las tropas rusas. El enemigo intenta atacar la ruta y hacer imposible la rotación y la logística en Pokrovsk y de este modo abrirse paso hacia el centro. No ha tenido éxito. El 10 de diciembre realizó intentos preliminares de asalto con columnas blindadas en dirección a la localidad de Grishina, que fue completamente destruida. En una hora perdió todos sus vehículos blindados, así como vehículos ligeros, motocicletas y todo su personal, soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Minometsit, esa misma región de Donetsk, en la dirección de Dobropolye, el enemigo lleva a cabo activamente acciones de asalto, aprovechando las condiciones climáticas. Además del componente de infantería, también utiliza equipo militar. En uno de los últimos asaltos, el enemigo empleó casi una veintena de cuadriciclos. La infantería intentó avanzar lo más lejos posible, pero otro asalto del ejército ruso fue frustrado. incluso al acercarse a las posiciones de las fuerzas de defensa, el grupo de asalto de los ocupantes fue destruido. El exitoso trabajo conjunto de las unidades de sistemas no tripulados, la artillería y la colocación anticipada de minas hicieron que este intento de asalto fuera un completo fracaso. A pesar de las numerosas declaraciones del comando y de los blogueros sobre nuevas capturas y acciones exitosas, como podemos ver, la situación real en el frente es difícil, pero está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nunca me canso de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Mantienen el frente y se enfrentan a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso hago un llamado a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que nos están viendo. En la noche del 18 de diciembre se escucharon potentes explosiones en Rostov del Don, Rusia, y en la cercana ciudad de Bataisk. En las redes se hablaba de un ataque con drones. El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slyusar, declaró que un buque de carga fue alcanzado en el puerto de la ciudad.
Debido al ataque al puerto de Rostov, un buque de carga se incendió. 2 miembros de la tripulación que estaban a bordo murieron. Otros resultaron heridos. El ataque también fue confirmado por el alcalde de Rostov, Alexander Skriabin, aclarando que se trataba de un petrolero. Los servicios de emergencia están trabajando para extinguir el incendio en el petrolero, que resultó dañado previamente como consecuencia del ataque con drones. Se logró evitar el derrame de productos petrolíferos. Según los medios, se trata del petrolero Valery Gorchakov. El buque está vinculado a la flota en la sombra de Rusia. El Valery Gorchakov fue construido en 1969 como un buque de carga seca. En 2004 fue reconvertido de buque de carga seca a petrolero. Bueno, ¿qué puedo decir? Excelentes noticias. Definitivamente me gusta cómo arde y cómo al mismo tiempo les arde a los rusos. Dale like si estás de acuerdo. Los servicios secretos rusos están intimidando a funcionarios belgas para conservar sus activos. Así lo informa The Guardian. Según el medio, políticos belgas y altos directivos financieros fueron intimidados por representantes de la inteligencia rusa con el fin de convencer al país de bloquear el uso de activos por un valor de 185.000 millones de euros para garantizar un crédito para Ucrania. Las amenazas iban dirigidas a la directora general de Euroclear, Valerie Urban, y a otros altos directivos. La campaña fue llevada a cabo por la inteligencia militar rusa, el GRU. Fuentes de The Guardian informaron que el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, también recibió amenazas. Se trata de fondos que han sido congelados. En Bélgica, donde se encuentra Euroclear, el depositario clave a través del cual pasa la mayor parte de las reservas rusas. La publicación cita una declaración del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, en una entrevista con el periódico La Libre. ¿Quién va a creer que Putin aceptará tranquilamente la confiscación de los activos rusos? Moscú nos ha dejado claro que, en caso de confiscación, Bélgica y yo personalmente sentiremos las consecuencias. Para siempre. Bélgica, donde se encuentra Euroclear, sigue oponiéndose oficialmente al uso de los activos rusos, aunque sus representantes reconocen que, en algún momento, de todos modos, será necesario utilizarlos para apoyar a Ucrania. Según el político, en las últimas negociaciones a nivel de embajadores de la UE dedicadas al uso de los activos rusos para financiar a Ucrania, se está avanzando hacia una solución conjunta. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y nosotros, mientras tanto, continuamos con lo más interesante. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea se reunieron en una cumbre clave para encontrar fondos para apoyar y proteger a Ucrania de la agresión rusa. En una situación en la que Donald Trump ha bloqueado la ayuda estadounidense, la UE sigue siendo la única esperanza para Ucrania. Y la única fuente real de fondos son los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados en Europa tras la invasión. Ucrania necesita 135.000 millones de euros para los próximos 2 años. La UE quiere dar 90.000 millones. Nosotros debemos tomar una decisión hoy. La cumbre no terminará hasta que decidamos cómo garantizar la financiación para Ucrania. La Comisión Europea propuso a los países de la Unión 2 opciones: tomar prestado ese dinero conjuntamente o utilizar los activos rusos congelados. La primera opción requiere la aprobación unánime, que no se logrará, ya que varios países de la UE, incluyendo Hungría e Italia, se oponen firmemente por diferentes razones. Por eso queda la segunda opción, los activos rusos. Esta no requiere unanimidad, pero sí necesita el apoyo de la mayoría. Y lo más importante, de Bélgica, donde se encuentra el depositario Euroclear, en el que están depositados 193.000 millones de los 210.000 millones de fondos congelados del Kremlin. Al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo invitaron a la cumbre. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está convencido de la necesidad de ejercer una presión significativa sobre Moscú por parte de la UE y Estados Unidos, para obligar al Kremlin a sentarse a negociar el fin de la guerra.
Según Zelensky, si la Unión Europea no logra un acuerdo sobre más financiación para Ucrania, esto supondrá una posición más vulnerable para Kiev. Si en esta cumbre no se toma una decisión sobre el uso de los fondos rusos congelados para apoyar a Ucrania, Putin, dice Zelensky, no se sentará a la mesa de negociaciones. Y está absolutamente claro que él no querrá ninguna vía diplomática, no querrá ninguna diplomacia, ningún diálogo. Putin se siente cada vez más tentado a tomar el poder porque estamos en una situación en la que no tenemos suficiente dinero para vivir o comprar armas. Y entiende que seremos más débiles y más vulnerables. Si esto es una guerra, entonces necesitamos ese dinero. Se necesita una solución que apoye a nuestro ejército y a nuestra producción de defensa. Sin duda, también necesitamos apoyo europeo y, por supuesto, misiles de defensa aérea de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el presidente Volodymyr Zelensky subrayó que la retirada de Ucrania del Donbass es inaceptable, por lo que Estados Unidos intenta encontrar un compromiso en este asunto. Según él, en el proceso de negociaciones de paz persisten algunas discrepancias sobre los territorios y la financiación relacionada con los activos congelados. Y también hay algunas otras cuestiones. Ya he hablado varias veces sobre nuestra posición respecto al Donbass. Todos conocemos la posición de Rusia. Ellos quieren la toma total del Donbass. Y ahora quieren que salgamos del Donbass. Esa ha sido su posición, es pública. Nuestra posición también es pública. No estamos preparados para dar esos pasos. Y Estados Unidos está buscando un compromiso. Zelensky dijo que está listo para las elecciones en respuesta al pedido de Estados Unidos. La cuestión de las elecciones a la Rada Suprema y a los consejos locales no se planteó. Estados Unidos hizo una solicitud para elecciones presidenciales. Dije que estaría listo para esas elecciones. No hemos considerado las elecciones a la Rada ni las elecciones locales. Además, Zelensky añadió que desde la pandemia de COVID-19 apoya la posibilidad de votar en línea en las elecciones en Ucrania. Para ello se necesitan cambios en la legislación, pero por ahora no hay consenso con los diputados sobre este tema. Y sobre las negociaciones, la delegación ucraniana, tras la rusa, llegará a Miami para las negociaciones. Así lo informa Axios. Según un representante de la Casa Blanca y una fuente informada sobre la situación, el representante especial de Putin. Dmitriev visitará Miami este fin de semana para negociar con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, con el fin de discutir un plan para poner fin a la guerra en Ucrania. Anteriormente, el medio político también informó que Dmitriev llegaría a Miami el fin de semana. Como señala Axios, los enviados especiales de Trump informarán al representante del dictador ruso sobre los avances logrados en las negociaciones entre las delegaciones estadounidense y ucraniana e intentarán convencer a Moscú de aceptar la propuesta actualizada para poner fin a la guerra. También se espera que la delegación ucraniana encabezada por Rustem Umerov llegue a Miami más adelante esta semana para negociar con Witkoff y Kushner. Estaremos atentos a este acontecimiento. Prometemos que serán los primeros en enterarse de todo lo interesante. Mientras tanto, Putin está exterminando a los pequeños pueblos de Rusia en esta guerra sin sentido, y en la tierra natal de estos pueblos se está gestando una revolución. La resistencia clandestina de la Rota Bashkort se da a conocer. Los participantes del movimiento de protesta en Bashkortostán expresan su objetivo, la revolución y la independencia de Bashkortostán. Yo soy kurdo. Represento la resistencia de la compañía Bashkort. Yo soy la voz de los bashkires y estoy listo para declararme. Mis antepasados lucharon por la libertad y estoy dispuesto a lograrlo. Bashkiria será libre. Sea parte de la empresa Bashkort. Bashkires, uníos. El underground está creciendo. Me llamo Adi Dassler. Soy miembro de la resistencia de la compañía Bashkort. Nuestros antepasados lucharon por la libertad y estoy dispuesto a continuar su causa hasta el final. Cada vez más ciudades rusas se ven adornadas con inscripciones en nombre de la resistencia de la compañía Bashkort. Cada vez se cometen más actos de sabotaje por manos de los partisanos. Mira mi cuchillo y déjame ir. Les recuerdo, la compañía Bashkort es una unidad militar de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, formada por voluntarios bashkires en el año 22. Y como vemos, tienen muchos seguidores y personas afines en su tierra natal. ¿Qué opinan? ¿Creen que podrán organizar un movimiento revolucionario allí? Escriban.
3 guardias fronterizos rusos cruzaron a territorio de Estonia a través del río Narva y estuvieron investigando algo allí durante unos 20 minutos. Así lo informa IRR, pero vayamos por partes. El medio informa que esto ocurrió el 17 de diciembre. El incidente fue grabado en video. Alrededor de las 10 de la mañana, los guardias fronterizos estonios detectaron a varios guardias fronterizos rusos en una embarcación aerodeslizadora en el río Narva, cerca del rompeolas. Narva. La embarcación aerodeslizadora se detuvo junto al rompeolas de piedra ubicado en la frontera entre Rusia y Estonia. 3 guardias fronterizos desembarcaron y caminaron a lo largo de la estructura. De este modo, los guardias fronterizos rusos cruzaron la frontera de Rusia a Estonia y luego regresaron al lado ruso del rompeolas. Después de esto, los guardias fronterizos regresaron al lado ruso del río. El Servicio Fronterizo de Estonia informó que el jueves se celebrará una reunión entre funcionarios estonios y rusos para discutir este asunto. Estonia también anunció que convocará al principal representante diplomático de Rusia en Tallinn. El ministro del Interior del país, Igor Tara, declaró que aún es pronto para decir si el incidente fue accidental o una provocación deliberada. La incursión fue registrada en video y la vigilancia fronteriza en esa zona ha sido reforzada. Tara explicó que el incidente ocurrió en una zona donde se accede al lago Peipus por el río Narva. Las embarcaciones rusas deben solicitar permiso para pasar por el territorio de Estonia. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué significó todo esto y qué planeaban los rusos? Escribir. Los habitantes de la ciudad ocupada de Mariupol siguen quejándose. Para Putin, su ejército bombardeó y destruyó edificios de apartamentos en Mariupol, después de lo cual los edificios de gran altura fueron completamente demolidos en 2023 por orden de las autoridades locales. Prometieron construir nuevas viviendas y entregar apartamentos, pero como siempre engañaron y dejaron a la gente en la calle, convirtiéndolos en personas sin hogar en su propia ciudad. Escuchen ustedes mismos. Adelante. Estimado Vladimir Vladimirovich Putin, le hablan los habitantes quejosos de viviendas no privatizadas por orden y destruidas de la ciudad de Mariupol. Quisiéramos expresarle nuestro agradecimiento por la ayuda en la mejora de la ciudad, especialmente por el hecho de que últimamente está pendiente. Observa atentamente la ciudad y dio la orden de entregar viviendas a quienes las perdieron durante las hostilidades. En la misma zona, en el mismo lugar donde vivían los habitantes de Mariupol. Pero en la ciudad se ha creado una situación crítica con la obtención de viviendas de compensación. En la ciudad, 360 edificios han sido destruidos, se han construido 64 y 7 están en proceso de construcción. Esto no es suficiente para todos los afectados. Estamos categóricamente en contra de la vivienda abandonada que las autoridades quitan a unos y entregan a otros. Esto contradice la Constitución de la Federación Rusa y viola la legislación de la Federación Rusa. Queremos llamar la atención sobre nuestra categoría. Resulta que han liberado a las personas de una vida normal. Esto es un verdadero cringe en Rusia, solo escuchen. Estafadores obligaban a alcohólicos a casarse con prostitutas, los forzaban a ir a la llamada SVO y se apropiaban de todos los pagos. Sí, escucharon bien. Todo esto no es una invención, sino la pura verdad. Como resultado de este esquema, los estafadores en Chuvassia se apropiaban del dinero de las víctimas y también vendían sus propiedades. Los retenían en apartamentos, tenían apartamentos especiales para eso y los intimidaban. También tenemos documentado que los golpeaban, los amenazaban y les quitaban las tarjetas. Según informan los medios rusos, el líder de la banda resultó ser un residente de Novocheboksarsk de 49 años, que anteriormente había cumplido condena por fraude inmobiliario. Ideó el esquema después de salir de prisión. También tenía un cómplice de 43 años que había sido procesado por organizar actividades de prostitución. Los estafadores se enfocaban en aquellos que no tenían familiares o habían perdido el contacto con ellos. Esto ocurría debido al abuso del alcohol. Uno de los sospechosos ya tenía experiencia engañando a este tipo de personas. En 2017, un residente de Novocheboksarsk y sus cómplices fueron detenidos por dejar a estas personas sin vivienda. Personalmente no me sorprende. Todo al estilo de Rusia. ¿Qué opinan de estas noticias? Escriban, no se contengan en los comentarios.
Algunos proveedores de Internet en San Petersburgo han restringido el acceso a la plataforma de videos YouTube. Los usuarios que utilizan operadores de telecomunicaciones pequeños se han quejado de estos problemas. Anteriormente, la plataforma de videos seguía funcionando, aunque con interrupciones, pero ahora el acceso se ha vuelto completamente imposible. Además, los rusos están siendo preparados para una desconexión total de YouTube a principios del próximo año. Pero eso no es todo. Además, las autoridades rusas han comenzado a implementar el mensajero nacional MAX, trasladando los servicios municipales de San Petersburgo a esta plataforma. ¿A qué se debe todo esto? Sigan viendo para saber más. A los habitantes de San Petersburgo les han bloqueado YouTube. En las redes sociales comentan que la plataforma de videos ha dejado de funcionar con la mayoría de los proveedores. YouTube en Rusia ahora sí se acabó. El bloqueo ha llegado incluso a los proveedores relativamente pequeños de San Petersburgo, como Skynet, E-Telecom y Nebolink. En las redes sociales, los proveedores de Internet se destacan las restricciones al funcionamiento de YouTube, Las autoridades aconsejan resignarse al menos hasta el final de las vacaciones de Año Nuevo e instalar Max. Por ejemplo, esto es lo que escribe el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko. En efecto, las fuerzas de seguridad, basándose en la situación operativa, toman decisiones sobre el bloqueo o la ralentización de ciertos recursos de Internet, así como sobre la restricción temporal de la comunicación móvil. Es recomendable prever opciones adicionales de comunicación con sus seres queridos, incluso a través del mensajero MAX, y configurar las notificaciones de las aplicaciones móviles para minimizar posibles inconvenientes. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que la restricción es una medida forzada para garantizar la seguridad, teniendo en cuenta la ubicación geopolítica de la región. YouTube será completamente desconectado en Rusia en un plazo de 6 a 12 meses. Así lo declaró el diputado de la Duma estatal, Svintsov. Esta es una decisión bastante esperada que se venía anticipando desde hace tiempo y que encaja perfectamente en la política general de la Federación Rusa, orientada a una estricta regulación de los flujos de información. En general, en este sentido, las autoridades rusas evidentemente se guían por el ejemplo de China, con restricciones bastante estrictas en Internet, así como por otros regímenes democráticos, donde en general las restricciones de acceso a determinados recursos, sitios web u otras limitaciones al acceso a la información son una parte integral, un elemento esencial de la política informativa. En cuanto a... Según la información del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el dictador ruso Putin encargó al gobierno que desarrollara medidas para restringir el uso en Rusia de software extranjero, incluidos los mensajeros desarrollados en los llamados países hostiles. Aquí probablemente hay más preguntas del lado de YouTube que del nuestro. YouTube y Google deben cumplir nuestras leyes. Deben evitar cualquier tipo de fraude en la red, es decir, no deben usar ni abusar de la red para alcanzar los objetivos políticos de sus gobiernos. Como señala la inteligencia, el mensajero WhatsApp, que pertenece a la organización Meta, reconocida como extremista en Rusia, también está bajo especial vigilancia. En la Duma estatal de Rusia también consideran posible la desconexión total de WhatsApp en los próximos 6 meses. La situación con Telegram es ambigua. Aunque el mensajero tiene origen ruso, su supuesta posición independiente y su negativa a cooperar con las autoridades hacen que su estatus sea incierto. Esto se hace principalmente para que la gente no tenga muchas alternativas en cuanto a la obtención de información. Es decir, esta es la eficacia de la propaganda totalitaria, y Rusia intenta orientarse en base a los ejemplos de la Unión Soviética totalitaria, aunque no siempre con éxito. Así que la eficacia de la propaganda totalitaria se basa en que el flujo de información es único. Es decir, solo debes ver un recurso específico que está estrictamente censurado y el contenido se produce exclusivamente de manera centralizada. A cambio del bloqueo de YouTube y otros recursos, los rusos comenzaron a ser llevados en masa al mensajero nacional pro-Kremlin Max de VK, un nuevo elemento del sistema centralizado de vigilancia digital. La aplicación tiene acceso completo al micrófono, la cámara, los contactos, la geolocalización y los archivos. Los datos se transmiten automáticamente a los servidores vinculados a VK, que está bajo el control de los servicios de inteligencia rusos. Tienen ante sus ojos el ejemplo de China, donde el Estado controla la actividad en línea de los ciudadanos, estricta y eficaz.
¿En qué somos peores que la RPC? Pensaron las autoridades, decidieron llevar a los rusos al mensajero estatal único. A todos los funcionarios rusos se les ordenó pasarse a Max. Sobre la maxización masiva de los rusos también habla la independiente oposición. El medio de comunicación en línea de habla rusa, Medusa. Max es una idea que nació desde arriba. Es decir, no es un servicio que surgió desde abajo, que ganó popularidad por sus funciones geniales o por su buena adaptación a una región, cultura o idioma específicos, sino que es un mensajero ideado en el Kremlin. Max se está implementando activamente también en la Crimea ocupada. Su implementación forzada en los territorios ucranianos ocupados aísla a los ciudadanos de la Ucrania libre. Así lo informa la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. La estrategia del Kremlin es clara: hacer del mensajero Max la base de la vida en línea en Rusia y en los territorios ucranianos ocupados. Max le da al Kremlin una poderosa herramienta para difundir su propaganda en un espacio digital centralizado. Esta es una implementación forzada. También crea un bloqueo informativo para los ciudadanos de Ucrania en los territorios ocupados, aislados de la Ucrania libre. El canal ruso de Telegram Mash informa que la audiencia del mensajero Max ha superado los 75 millones de personas y sigue creciendo. Pero en realidad eso es engañoso. Según Google Play, se ha descargado más de 10 millones de veces, no 55 millones, y Rustor dice que más de 20 millones de veces. VK nos miente, exagera las cifras, ya que la gente sigue buscando Telegram de todos modos. No van a Max en masa, como afirma VK. Rusia no podrá renunciar completamente al acceso a Internet. Eso significa que de todos modos tendrán que hacerlo. De alguna manera tendrán que proporcionar ese acceso, así que buscarán y encontrarán formas de eludir todo esto. Y en consecuencia, cuanto más bloqueen YouTube, probablemente más fuerte será el deseo de ver de alguna manera qué es lo que cuentan allí, qué se puede ver o escuchar allí, de qué se puede enterar uno allí. Es decir, no se descarta que el efecto sea algo diferente de lo que esperan. Putin firmó una ley sobre la confiscación de viviendas en las regiones temporalmente ocupadas de Ucrania. Las autoridades rusas de ocupación en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla obtuvieron el derecho de confiscar las viviendas de los ucranianos que huyeron de la guerra. Hasta el año 2030. Veamos los detalles de este atropello. Putin firmó una ley que permite a las llamadas autoridades en los territorios temporalmente ocupados confiscar las viviendas de los ucranianos que se fueron. Y es necesario, con calidez y cuidado, brindar a sus colegas toda la ayuda necesaria para la integración de las nuevas regiones en el sistema único de poder público de Rusia. Antes de esto, la ley fue aprobada a una velocidad récord en la Duma estatal y el Consejo de la Federación de Rusia. Piénsenlo, la gente se quedó sin dinero y sin vivienda. Por eso debemos buscar una solución, teniendo el estatus y las facultades necesarias para encontrar una salida a esta situación. En el documento no hay criterios claros para reconocer una vivienda como abandonada. Serán determinadas por las propias administraciones de ocupación, que de hecho comenzarán a robar lo ajeno. Aquí simplemente esto tiene un carácter total. Ya hemos llegado al punto en que esto simplemente se hace con casas enteras. Nadie realmente se molesta en hacer inspecciones, de hecho ni siquiera verifican si hay personas en el lugar. Simplemente designaron esa casa como sin dueño. Si hay alguien, intenten demostrar que no es así. Por ejemplo, los habitantes de Melitopol, temporalmente ocupada, se quejan de que les quitaron los apartamentos en un edificio nuevo construido por Ucrania, pero que no había sido puesto en funcionamiento antes de la ocupación. En 2023, presentamos una solicitud al Ministerio de Relaciones de Propiedad y Tierras pidiendo que no reconocieran nuestros apartamentos como bienes sin dueño. La respuesta, con la negativa a nuestras solicitudes, llegó solo un año después. Y mientras esperábamos la respuesta del ministerio, la casa ya había sido completamente registrada a nombre del gobierno de la región de Zaporilla. Esto lo confirma un extracto del registro estatal de la propiedad de Rusia. A las personas que vivían en la casa se les pidió que desalojaran la vivienda. Resulta que pueden quitar la vivienda no solo a quienes se fueron, sino también, de hecho, a quienes se quedaron. De esto, por ejemplo, también se quejan masivamente los habitantes de Mariupol, que está temporalmente ocupada. Durante los últimos 3 años, todo lo que ha ocurrido en la ciudad de Mariupol ha sido una toma hostil de nuestra propiedad. Tierras, apartamentos, casas que han convertido a miles de habitantes de la ciudad de Mariupol en verdaderos indigentes. Nosotros
Creemos que esta es una ley de saqueo. Llamemos a las cosas por su nombre. Gracias. La vivienda municipal es propiedad abandonada. Eso significa quitarle a unos para dárselo a otros. La propiedad robada será controlada por el Fondo de Desarrollo de Territorios del viceprimer ministro ruso Kuznulin. Por supuesto, seguimos trabajando en el desarrollo de las nuevas regiones. Eso significa que hoy en día se están integrando plenamente en nuestra economía rusa. Existe la tarea de encontrar y proporcionar la mayor cantidad posible de viviendas aptas para vivir. Esta tarea se resuelve por todos los medios disponibles. Según los investigadores, las autoridades de ocupación ya han confiscado más de 25,000 apartamentos y casas. El Gauleiter de la parte temporalmente ocupada de Zaporizhia, Valitsky, no se avergüenza de presumir de los primeros éxitos en el robo de bienes ajenos. Lo mismo se aplica a las casas y apartamentos abandonados. Con este asunto se puede decir que no nos andamos con rodeos. La historia nos juzgará si teníamos razón o no. Nosotros tomamos estos inmuebles y se los entregamos a los agentes de seguridad, a los empleados judiciales, a los maestros, a los médicos y así sucesivamente que vienen a nosotros en turnos. Tenemos esa práctica, ese procedimiento. Si el propietario legítimo aparece después de la confiscación, supuestamente se le debe pagar una compensación monetaria, pero solo si tiene pasaporte ruso. El propietario anterior, que antes vivía en este apartamento, y en el plazo establecido hasta el día de hoy no se ha presentado, no ha reclamado sus derechos, él tendrá que tratar directamente con el municipio. Para ustedes, como personas que han recibido la orden para este apartamento y que posteriormente irán al registro estatal de Rusia para registrarlo y empadronarse, desde el punto de vista legal no hay ningún problema, ninguno. Al mismo tiempo, el colaborador Kamantian, por ejemplo, afirma que a estas personas deliberadamente no se les permite entrar, que no pueden pasar el filtro en el aeropuerto de Sheremetyevo. No dejan pasar a los prorrusos, que en su mayoría tienen propiedades, bienes inmuebles residenciales o comerciales. Todo esto se incluye en las listas de bienes sin dueño y se expropia. Incluso publiqué la lista completa de estos bienes sin dueño. Y la gente graba videos, sí, están locos. Son nuestros apartamentos reales y vivos. Propietarios con pasaportes, incluso ciudadanos de Rusia. Pero parte de los propietarios no pasa. ¿Sheremetyevo? Según el Centro para la Lucha contra la Desinformación, las viviendas confiscadas serán entregadas a militares, fuerzas de seguridad y funcionarios rusos. Es decir, se reemplazará deliberadamente a los habitantes locales por población traída desde el interior de Rusia. En primer lugar, estos apartamentos van al FSB. Luego, en general, a los organismos de seguridad, llamémoslo así, es decir, al FSB, la Guardia Nacional, los militares. Ya se reserva una parte para los llamados veteranos de la Operación Militar Especial. En los videomensajes, la gente dice que realmente creía en las promesas de una vida mejor hechas por las autoridades rusas. Pero no hay nada sorprendente porque los secuaces de Putin no son capaces de nada más que de matar y robar. Putin quiere quedarse con Donbass sin luchar, tanto que ha decidido congraciarse con los estadounidenses ofreciéndoles manjares. Solo escuchen esto. Rusia le envió a Trump una caja de caviar rojo. El presidente de Estados Unidos la recibió de manos del enviado especial Witkoff, quien probó el manjar por primera vez antes de las negociaciones con Putin. Eso fue cuando la última vez lo esperó durante 3 horas. ¿Witkoff probó el caviar rojo por primera vez en Moscú? ¿En serio? ¿Ustedes creen eso? Sea como sea, esto es lo que dicen al respecto en el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia. El manjar causó tal impresión que le regalaron al enviado especial toda una caja de caviar. Teniendo en cuenta que Estados Unidos presiona a Zelensky para que entregue el Donbass y renuncie a la OTAN, empiezo a creer que a Trump también le gustó el caviar.